bendición estar un domingo más en la casa de Dios, adorando su nombre, exaltándole, pero también recibiendo la palabra. ¿Usted está listo para recibirla? Bueno, pues vamos a ella. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Hoy veremos el tema número 2 de esta serie, Filipenses, Vivir es Cristo. Y el título de esta enseñanza número 2 es No se trata de mí. Y vamos a leer Filipenses 1:18, pero vamos a ver desde los versículos 12 hasta el 18. Si usted tiene ya el versículo 18, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. Y si no, lo esperamos un momentito más. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta carta que estamos viendo, la epístola a los Filipenses, es una carta en la cual Pablo no toca directamente temas teológicos profundos. Tenemos, por ejemplo, la epístola a los Romanos, en donde sí Pablo habla de temas grandes en cuanto a teología se refiere, temas incluso que han dividido sectores de la cristiandad en su interpretación. Son de esas epístolas en donde Pedro, por ejemplo, dice: nuestro hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender, las cuales algunos tuercen. Y bueno, esta epístola a los Filipenses, la cual estamos viendo, no es una epístola como esa, sino que es una epístola que nos lleva más al terreno de la práctica. Por eso el subtítulo que elegí es Filipenses, Vivir es Cristo. Ese es el subtítulo. Algunos han llamado a esta epístola la epístola del gozo, y hacen bien, porque ellos encuentran muchas veces la palabra gozo, regocijo, regocijarse. Pero también hay otras palabras que aparecen mucho, y aparece muchas veces el nombre de Cristo, aparece el Evangelio, que tiene todo que ver con Cristo, por supuesto. Vivir es Cristo, entonces es el subtítulo. Y esta frase es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro estilo de vida, es decir, con todo aquello con lo que nosotros estamos en contacto cada día. Eso es lo que entendemos cuando pensamos en un estilo de vida. Este estilo de vida, esto con lo que nosotros tenemos contacto cada día, fluye desde nuestra motivación, lo que nos impulsa, y a la vez nuestra esperanza, aquello que esperamos. Y déjame te digo algo para iniciar ya directamente yendo al hueso. Si Cristo no es el centro de nuestras actividades, ¿por qué pensar que Él es nuestra meta? Es decir, Cristo es nuestra motivación, es lo que nos impulsa, pero también es nuestra meta. ¿Y en medio qué están? Nuestras actividades. Si Cristo no es el centro de nuestras actividades, no es nuestra motivación, no es nuestra meta, pues ¿por qué entonces decir esta frase, para mí el vivir es Cristo? Y es que entre nosotros los cristianos hay frases que repetimos simplemente porque nos parecen bonitas, incluso cosas que nosotros cantamos aquí. En los tiempos de alabanza y de adoración no es un show en donde tú vas y escuchas y dices, pues qué bonita está esa canción, o qué fea está esa canción, esa me aburre, esa me divierte. No es un espectáculo, no es un show. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos unidos, orando al Señor, estamos diciéndole cosas al Señor, estamos incluso haciendo compromisos con el Señor mientras que cantamos. Eso que cantábamos hace un momento, quiero consagrarte hoy todo mi ser, o mi corazón, decía, ¿verdad? O sea, esa declaración, esa frase únicamente cantada, no es poesía únicamente. Se está diciendo una oración de forma poética, pero hay que reflexionar, como dice la palabra, cantar con el entendimiento. ¿Realmente quieres consagrarle al Señor tu corazón? O sea, ¿realmente quieres que Él sea el centro de tu voluntad y en lo que, alrededor de lo que gira todo? O sea, esa es la pregunta. Si no, pues nada más estamos cantando y diciendo canciones bonitas, y da igual cantar esta o la de Amor Eterno o la de A Dios le pido, qué sé yo, ¿no? Experiencia religiosa, o sea, todo ese tipo de canciones, da igual. Así que si nuestras actividades giran en torno a nosotros mismos, por otro lado, y a las cosas terrenales, entonces la frase para mí el vivir es Cristo pues es efectivamente solo algo poético. Es como los comunistas que se la pasan atacando al sistema imperialista yanqui desde su iPhone 14 en un Starbucks para subirse después a su Tesla, ¿no? O sea, por favor, estás contradiciéndote, ¿no? Y esto suena fuerte, pero cuando leemos Filipenses es la realidad que se nos presenta. ¿Cuál es esta realidad? La realidad de que no es congruente decir que somos cristianos
cuando vivimos para nosotros mismos. No es congruente. En ciertos lugares, ahora mismo, en este mismo horario, el centro de todo es el hombre. Le prometen a la audiencia, a los que visitan esos lugares, que lo mejor está por venir. No voy a decir amén a nadie, qué bueno que nadie dijo amén, ¿verdad? Que tu mejor vida es ahora. Ahora, ¿qué es lo mejor? Esa es la pregunta. Porque para el predicador lo mejor puede significar una cosa, para la audiencia lo mejor puede significar otra cosa. El tema es de que en esos lugares en donde se promete como que lo mejor va a venir, eso mejor son cosas materiales. You name it. Una casa, un esposo si no te has casado, una esposa si no te has casado. O sea, todo aquello que tú mismo has puesto como lo que te va a dar felicidad. Cosas terrenales. Bueno, de aquellas que el Señor Jesús dijo que la polilla y el orín corrompen. Eso está en Mateo 6:19. Resulta que Jesús dice, ustedes no se hagan tesoros en la tierra, cosas materiales, porque esas cosas materiales se corrompen. Los ladrones las hurtan, las minan. Y Jesús diciendo, no, eso no. Pero luego hay lugares en donde, no, eso sí. Y eso es lo que prometen y eso es lo que le ofrecen a la audiencia. Y le dicen, eso va a venir, eso va a llegar, solo ten fe. ¿Me explico? El problema de ese mensaje antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, es que alimenta el egoísmo. Este egoísmo que ya todos traemos de fábrica, en nuestra naturaleza caída, somos egoístas. ¿Te has puesto a pensar en eso? A un niño no le enseñas a atesorar, a tener aquí agarrado, porque ya es así. Más bien le enseñas a ¿qué? A compartir, y le dices, sharing is caring, ¿verdad? Panchito. O sea, le enseñas a compartir sus juguetes, le enseñas, se supone, ¿verdad? Que le enseñas a ser alguien cada vez menos egoísta. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra naturaleza, ya está implícito en nosotros el ser egoístas, y los grandes problemas entre relaciones personales, o como dijo el benemérito de las Américas, ¿verdad? Que entre los individuos como entre las naciones, los grandes problemas es precisamente pues, por el egoísmo, o son por el egoísmo. Esta idea, este mensaje centrado en el hombre promueve el individualismo, el solo existo yo, solo importo yo. Y si a eso le añades, tengo que amarme a mí mismo para poder amar a los demás, y un montón de filosofías que, bueno, están en el mundo, pero este mensaje que se predica desde algunas iglesias, pues promueve este individualismo, que no necesito de nadie, Dios y yo. Pero ¿sabes qué? Eso choca con la doctrina de Cristo, la cual tiene que ver con comunión, o sea, cosas en común, y para que exista la comunión tiene que haber más de dos personas, o sea, más de dos personas que tienen cosas en común. El Evangelio de Cristo tiene que ver con comunión, tiene que ver con unidad, tiene que ver con servicio sacrificial, y se sirve a otros, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2 más adelante. En otras palabras, la perspectiva que tengamos de la vida va a reflejar nuestra actitud. Piensa cuál es tu actitud. No te voy a poner a pensar en la actitud de nadie más, sino en la tuya. Cada uno pensemos en nuestra actitud. Bueno, la perspectiva que nosotros tenemos de la vida refleja esa actitud. Jesús lo dijo de esta forma: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, tratando de vivir para mí, teniendo esta actitud de solo importo yo, según Jesús en Mateo 16:25, vamos a perder nuestra vida, vamos a desperdiciar nuestra vida. Esta es una frase corta, pero describe la realidad. ¿Por qué? Porque todos conocemos, o fuimos, o a lo mejor somos, personas que viven para lograr cosas terrenales. De eso estamos hablando. O sea, mi vida gira en torno a conseguir esta meta terrenal. Y conoces personas así que cuando la obtienen, pues sienten un placer temporal y dicen, sí. O sea, personas que viven para la quinceañera de la chamaca, ¿verdad? Y ahí está la quinceañera, y traen a los tucanes del norte y a los quién sabe cuáles de no sé dónde, y hacen un mega fiestón, ¿verdad? ¿No? Los 15 años de Rubí se quedaron cortos, ¿no? Y qué padre, ¿no? Pues las fotos y todo. Y luego, ¿al otro día qué? O sea, se acabó el motivo de vida. Tuvo que ver con una fiesta que pasó y dejó un tiradero. ¿Y después qué? Bueno, pues a buscarse otra meta, a buscarse otra fiesta, otro proyecto terrenal. Personas que cuando obtienen estas cosas terrenales sienten un placer temporal, se sienten vacíos otra vez, y toda su vida va girando así, de obtener cosas materiales, a recibir ese placer y luego sentirse vacíos, y luego más cosas terrenales, obtenerlas, tener el placer, sentirse vacíos, y así. ¿Ustedes creen que para eso el Señor nos creó?
¿Ustedes creen que el Señor cuando creó a Adán del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, lo creó para eso? Esta mentalidad egoísta descarta la posibilidad de que algo no esperado o algo negativo pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque claro, si vivo para mí, para darme placer a mí, el tema sufrimiento es algo a rechazar, algo que ni se debe de considerar. En ciertos círculos incluso cuando hablan de enfermedad o lo que sea, tienes a alguien que se está tomando una Coca-Cola así, todo lo que da con unas conchas, y le dices, oye brother, pues no comas eso, te vas a enfermar de diabetes, ¿no? No recibo tus palabras, las cancelo. No, mejor cancela de estarte consumiendo esos productos porque te estás matando. O sea, no se trata de fe o de religión, se trata de comer bien o de no llevarnos a la boca y al organismo cosas que nos dañan, ¿me explico? Pero de vez en cuando pues como que revolvemos las cosas, ¿no? Entonces estoy hablando de personas egoístas que no consideran algo malo que les pueda ocurrir. Y cuando eso ocurre, porque de que llega, ¿qué pasa? Personas así se hunden todavía más, se destruyen todavía más y algunas llegan incluso al suicidio cuando les ocurre algo negativo. ¿Te has puesto a pensar que cuando les ocurre algo malo, algunas personas lo ven como el fin del mundo? Espero que no sea tu caso. Resulta que le pasa algo malo a una persona X, ¿no? Y esa persona percibe eso negativo que le pasó como el fin del mundo. No, ya se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque piensan que ellos son el centro del mundo. O sea, te pasa algo malo, es el fin del mundo porque tú crees que tú eres el mundo, que el mundo gira alrededor de ti. Crees que eres el único que existe, individualismo. Y cuando alguien está pasando por una situación así, hablando de una persona egoísta, piensa que nadie más sufre como ellos están sufriendo. Esto no le está pasando a nadie más. No, sí hay más, pero no me importa porque estoy pensando en mí mismo. O sea, si existiera alguien que sufre más que yo, no lo quiero conocer porque estoy centrado en mí. El mundo gira alrededor de mí. Esta idea que yo te acabo de dar nos ayuda a introducirnos en los versículos de hoy. Comencemos con el primero que vamos a revisar, versículo 12. Concluimos versículo 11 en la enseñanza anterior, continuamos ahora versículo 12. Dice Pablo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Vamos a detenernos allí. Acuérdate, nos vamos deteniendo, vamos explicando, pero hay una idea general. ¿Cuál es el tema de la enseñanza? No se trata de mí. Entonces Pablo está diciendo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Esa palabra cosas, esas cosas, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de estas cosas que le han sucedido? ¿Qué le sucedió? Bueno, si tú tienes ya años en la congregación, aquí estudiamos el libro de los Hechos, así como este, versículo a versículo, fueron 59 enseñanzas, si mal no recuerdo. Acabamos todo el libro de los Hechos y allí conocimos a Pablo, cómo fue que se convirtió, cómo fue que fue enviado a las misiones, etcétera. Y allí se encuentran estas situaciones, estas cosas que le habían sucedido a Pablo. Te voy a leer Hechos capítulo 28, no tienes que ir ahí, anótalo nada más para que encontremos aquí en Hechos cómo encaja, cómo se unen las historias y cómo describe aquí la situación en la que se encontraba Pablo en ese momento. Dice Hechos 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Subraya eso. Luego vayamos al versículo 30 de Hechos 28. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros, estaba en Roma, acuérdate, ahora nos da más detalles, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuál era la situación actual de Pablo? La situación actual de Pablo en ese momento era preso. Estaba en Roma, estaba bajo arresto domiciliario en una casa, dice el versículo 30 de Hechos 28, alquilada, en una casa rentada. Y desde allí él predicaba. Dice que predicaba el reino de Dios y enseñaba, y lo hacía abiertamente y sin impedimento. Ahora, la situación de Pablo ya de entrada no era muy bonita que digamos. O sea, yo prefiero estar predicando aquí que estar predicando bajo arresto domiciliario en alguna casa, aunque sea rentada, ¿no? Como dice el corito aquel, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿verdad? Se acordó del corito. Bueno, la situación de Pablo entonces estaba encarcelado y se le acusaba de ser un sedicioso, se le acusaba de ser un rebelde contra el imperio romano.
Esta acusación no era verdad. Y aquí entendemos que cualquier persona puede ser acusada de lo que sea. A usted le pueden acusar de lo que sea, a mí me pueden acusar de lo que sea. Eso pues no tenemos control. ¿Por qué? Porque las personas tienen boca, ¿no? Tenemos boca y hablamos y podemos acusar y podemos hablar, podemos como posibilidad, ¿no? Que debe ser así. Y Pablo estaba siendo acusado de ser sedicioso contra el Imperio Romano y eso no era verdad. Eso tampoco está padre, ¿verdad? O sea, no está padre que te acusen de algo que no hiciste, tampoco está padre estar bajo arresto domiciliario. Bueno, esa era la situación de Pablo mientras que él estaba escribiendo a los filipenses. Pero ¿qué otras cosas le habían ocurrido a Pablo? Vamos a ver cómo es que él llegó allí a Roma. Él se encontraba haciendo la obra misionera, se encontraba predicando el evangelio, iba de un lugar a otro, predicaba en la sinagoga, allí en la sinagoga se convertían, plantaba las iglesias, les daba seguimiento. Esta era la obra misionera por la cual Pablo había sido enviado y le estaba haciendo. Estaba también colectando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén y así él estaba uniendo a los cristianos del mundo gentil con los cristianos que provenían del mundo judío y estaba uniéndolos a través de esta colecta, de esta ofrenda que él estaba llevando y juntando. Y cuando él por fin tuvo esta colecta lista, llega a Jerusalén para entregar la ofrenda y a lo mejor tú te estarías imaginando, pues van a estar esperando y van a recibir a Pablo con bombo y platillo, ¿no? Ya llegó Pablo y nos trajo una ofrenda, gloria a Dios. Pues ¿qué cree? No. Cuando llegaron le dijeron, sí, está muy bonito lo de tu ofrenda, hazlo a un lado. Pero ¿sabes qué, Pablo? Se te está acusando de que enseñas contra la ley de Moisés. Se te está acusando de que introdujiste a un gentil el templo en donde no debía estar un gentil. Estaba el atrio de los gentiles, pero tú lo metiste a donde no debías de meterlo. Y de eso lo estaban acusando. ¿Te imaginas? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaríamos? Oye, yo traigo una ofrenda y luego me recibes con acusaciones. No, ¿qué te pasa? Bueno, Pablo no se rindió. Él de allí fue arrastrado fuera del templo a punta de golpes, eso está en Hechos 21. Luego en el 22 vemos cómo estaba siendo golpeado y fue rescatado por los romanos, pero los romanos lo llevaron a la torre Antonia y allí lo examinaron, entiendes, le pegaron otra golpiza, le dieron azotes, muchos. Y allí también lo querían matar los judíos, querían sacarlo de la torre Antonia y también matarlo. Por esto fue trasladado a Cesarea, eso está en Hechos 23, y fue trasladado pues con mucha seguridad. Bueno, ahí en Cesarea Pablo estuvo esperando que se le hiciera justicia por 2 años, es decir, estuvo esperando que él pudiera presentar una defensa acerca de esas acusaciones que se le estaban presentando. Pero el gobernador Félix, pues nomás no hizo justicia. Estaba de hecho esperando a que pues, le diera algo de esa ofrenda. Pensaba, oye, a lo mejor te quedó alguito, ¿no? De por ahí de la ofrenda, pues mochilas y tu caso entonces se va a acelerar. Y como esto no ocurrió, Pablo tuvo que apelar a su ciudadanía romana y apelar ante la corte del César. Esto estaba en Roma. Así que bueno, ya estaba la apelación hecha, él debía de ser trasladado de Cesarea a Roma, era un trayecto largo, tenía que tomar un barco, una embarcación, pues ahí va Pablo, fíjate todo lo que le ha pasado. Y allí en esa embarcación, en camino a Roma para ser encarado con el César, para poder dar defensa, resulta que su embarcación naufraga y se hunde el barco. Todos los prisioneros junto con Pablo terminaron en una isla llamada Malta. Y allí en Malta pues estaban todos mojados, con frío, prendieron una fogata para calentarse y Pablo, como buen siervo, siempre acomedido, ayudando, estaba tomando ramitas para echarlas al fuego y para que el fuego los calentara a todos. Y de pronto Pablo, en vez de agarrar una rama, agarra una serpiente y la serpiente le muerde, una serpiente venenosa. Así que los de allí, de la isla, conocían las serpientes que ellos tenían y decían, no, este ya se va a morir. Y estaban pensando todavía, ¿sabes qué? Este brother tiene mala suerte. Así pensaban los de aquel tiempo. Los dioses están en contra de él, porque imagínate, viene preso, se hunde su barco y luego todavía lo muerde una serpiente. No, este está pero bajo maldición de los dioses. Entonces ven que Pablo sigue echando todas las ramitas, se sacude la serpiente, cumpliendo lo que Jesús dijo, tomarán en sus manos serpientes mortíferas y no les harán daño. Pablo se la sacude y sigue trabajando. Entonces los de ahí de la isla, cuando ven que no le pasa nada, cambian de opinión. Dicen, no, los dioses no están contra él. Él es un Dios. Fíjate cómo la opinión de la gente cambia. Un día eres lo máximo, cuando tienes dinero, cuando te va bien, cuando les conviene, eres lo máximo, pero cuando no,
te apedrean, o viceversa, ¿no? Primero no eres nadie y luego te va bien y eres lo máximo. Eso es lo que ocurrió allí con Pablo. Ahora resulta que era un Dios. Dijeron, no, este es un Dios. ¿Qué ocurrió? Que Pablo es trasladado a la casa de un hombre llamado Publio, allí en la isla de Malta, y este hombre Publio, que le estaba dando alojamiento, tenía a su padre muy enfermo de disentería. Entonces Pablo hace lo que cualquier cristiano hubiera hecho. ¿Qué hubieras hecho tú? Si estás en una casa en donde te están alojando y hay una persona enferma, pues lo que cualquier cristiano haría, al menos lo que yo haría, sería lo que hizo Pablo, y es orar por el enfermo. Oró por el padre de Publio y Publio se sana. Entonces toda la isla lleva a los enfermos y Pablo ora por los enfermos se sanan. Entonces Pablo es trasladado ahora sí de allí de la isla a Roma para esperar esa audiencia con el César. Bueno, estas eran algunas de las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo, porque dice, las cosas que me han sucedido, esas eran algunas, sin contar lo que dice 2 Corintios 11:23, sin contar los tumultos, los azotes, los peligros, los ayunos, los fríos, la desnudez, todo esto que le había ocurrido a Pablo en el cumplimiento de aquello por lo cual Dios le llamó a hacer. Hay que dejar claro eso. Todas esas cosas malas, adversas que le sucedieron a Pablo, no fueron porque él fuera una mala persona. ¿Me explico? Tenemos esa idea de que a las personas buenas les pasan cosas buenas, a las personas malas les pasan cosas malas, a las personas buenas no les pasan cosas malas. Mis hermanos, eso ni los niños de kinder se la creen. O sea, mejor cuéntame una de vaqueros, porque ya todos nos hemos dado cuenta de que a las personas buenas también les pasan cosas malas. También nos hemos dado cuenta de lo contrario. Y Pablo no está padeciendo tampoco porque él estuviera haciendo algo malo. Hay veces que nosotros padecemos, llega aflicción a nuestra vida, pero es porque nosotros mismos nos buscamos los problemas, porque nosotros mismos tomamos decisiones que nos afectaron de tal manera hasta esa situación en la que estamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué a mí? Pues sí, porque tú te la compraste, o sea, tú te lo buscaste. Bueno, Pablo no estaba padeciendo por eso. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí nos está dando 4 causas por las cuales se puede padecer. Y a lo mejor estamos ahí. Estamos padeciendo, estamos sufriendo por andar de metiches. Pues dice entremeterse en lo ajeno, ¿no? Del griego andar de metiche, ¿no? O malhechor, o sea, haces el mal a las personas, le jalas la cola al tigre y luego no quieres que te pasen cosas malas, ¿no? O sea, por favor, por homicida, y Jesús habló acerca del homicidio, dijo, todo aquel que aborrezca a su hermano será culpable de juicio, o sea, por haberlo, como si lo hubiera matado, por homicida o por ladrón, por tomar lo que no te corresponde o por tomar decisiones en nuestra economía que pues no van con nuestra realidad y estamos padeciendo. Bueno, Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo aquí, dice, no padezcan así. Versículo 16, otro tema, ¿sí? Pero si alguno padece como cristiano, o sea, no está diciendo las malas decisiones que tomas como cristiano, no. Está hablando de padecer imitando a Cristo, padecer viviendo a Cristo. Dice, no se avergüence. Y si ese es tu caso, la palabra te dice, no te avergüences, sino que glorifique a Dios por ello. Tampoco dice, quéjese, póngase a llorar, póngalo en redes sociales. No. Dice, glorifique a Dios por ello. Todas estas cosas que le ocurrieron a Pablo, le ocurrieron a pesar de que era un siervo de Dios. Porque a los siervos de Dios también nos pasan cosas malas. A pesar de que él estaba predicando el evangelio en este momento, no andaba en el casino, ¿sí? Apostando, no andaba en el baile, no, estaba predicando el evangelio, haciendo la obra del ministerio. Y hablando de realidades, ya de por sí esta vida trae consigo dolores, trae consigo sufrimientos. Desde que nacemos, ya el doctor ya nos da la nalgada y ya empezamos a llorar. Y luego aprendes a caminar el niño y pues ahí se va de boca, ¿no? Y así toda nuestra vida pues lleva consigo sufrimientos, lleva consigo dolor. Por más que nosotros declaremos el favor de Dios sobre nuestra vida, por más que ores y todo, por más que lo declares, lo decretes, que no vas a tener problemas, estamos en un mundo caído. Hace poco estaba con un pastor allá en México y estábamos
salimos a hacer varias cosas y resulta que cuando llegamos el vehículo en el que andábamos le habían robado la parrilla, el grill arriba, y era un vehículo prestado y el pastor, somos pastores y el otro más ungido, pues también a los pastores ungidos les roban cosas, o sea, y así pudiera darte muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído en el que nos pueden pasar cosas malas, aún siendo buenas personas. Y si no, pregúntale a Job. Job era un hombre del cual Dios decía, o sea, no él decía de sí mismo, no sacaba su business card, no. Dios mismo decía de Job, decía, Job es un varón temeroso de Dios, es un varón apartado del mal. Es lo que decía Dios de Job. Y mira cómo le fue. O sea, no le fue súper bien en esos primeros capítulos del libro de Job. Y hay otra realidad. Vivir piadosamente en Cristo trae consigo persecución. ¿Sí ves? O sea, la vida trae sus sufrimientos y también vivir piadosamente en Cristo trae consigo persecución. De esto vamos a seguir hablando en esta serie, por poner un ejemplo. Te conviertes y ahora tus amistades, si eras de los que le entraban al drink, ahora te conviertes y obviamente ya no le entras al drink, ¿verdad que no? No. Entonces a tus amistades no les cae nada bien, porque llegas con ellos y ellos sacan las 2X y tú, no, yo no, a mí tráiganme agüita. Y ahí empieza, ¿no? Ay, te pegan agruras y empieza con todo este tipo de bullying, de burla, y obviamente eso no se siente bonito, ¿verdad que no? Entonces, eso solo por poner un ejemplo, pasando por todos aquellos que sus padres pues se decepcionaron porque cambiaron la religión de todas las generaciones y ya no quiero saber nada de ti, y ponen un sticker así en la ventana que dice, en este hogar creemos en la Virgen de quién sabe qué, no aceptamos otras religiones, y tú te sientes ofendido, ¿no? Y hablando de vivir piadosamente en Cristo y padeciendo persecución. Recuerdo yo cuando mi padre se convirtió, teníamos un vecino que antes eran compadres, y cuando mi papá se convirtió, el vecino se ponía bien borracho y salía, le daba por salir de calle a calle a gritarle a mi papá, recordarle a la mamá y a todas sus generaciones, ¿no? Y a gritarle de cosas y a decirle, ¿por qué? Porque se había convertido. Bueno, eso es lo que habla 2 de Timoteo 3:12. Vivir piadosamente en Cristo causa persecución. Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre en Mateo 10:22. Por causa de mi nombre van a ser perseguidos. ¿Te fijas cómo que algo no concuerda? No, va a ser tu día, vas a lograr todo lo que te propongas lograr. Eso dicen en algunos lados, pero Jesús dice en Mateo 10:22, van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Son dos mensajes opuestos completamente. Y es ahí en donde cobra sentido, cuando Jesús dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo digo más despacio. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estoy leyendo Mateo 16:25. ¿Por qué? Porque vivir muriendo por Cristo produce gozo, produce bienaventuranza, produce alegría, plenitud. Es lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Te fijas cómo la enseñanza de Jesús es consistente? Él habla acerca de perder nuestra propia vida, ¿sí?, por causa de Cristo. No creo que necesite mucha explicación, pero la vamos a hacer. Ya hemos visto la realidad de que nos pueden pasar cosas malas. Esa es una realidad, ya sea porque esta vida trae consigo sufrimiento o por padecer como cristianos. Incluso estando en la voluntad de Dios nos pueden pasar cosas malas. Incluso caminando bajo su bendición nos pueden pasar cosas malas. Él puede permitir que nos pasen cosas malas. Y si entendemos esto que yo acabo de decir en estos minutos, ya no nos vamos a preguntar cuando nos pasen cosas malas, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y salen los violines, ¿no? La música de la Rosa de Guadalupe. ¿Por qué a mí? ¿Sí? Ya no nos vamos a preguntar eso. ¿Por qué? Porque como se titula esta enseñanza, no se trata de mí. En los primeros versículos de esta carta leímos que lo que unía a Pablo con los filipenses era el evangelio. Leamos nuevamente el versículo 5 de Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo les está diciendo a sus hermanos, ustedes pueden ser distintos ahí en Filipos, pero lo que les une es el evangelio.
Ustedes y yo podemos ser distintos, pero lo que nos une es el Evangelio. Aquí entre nosotros somos distintos, sabemos de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes contextos, pero lo que nos une no son esos contextos ni nacionalidades, lo que nos une es Cristo, es el Evangelio. Así que es de lo que les está hablando el apóstol Pablo. No se trata de mí, se trata del Evangelio. El Evangelio nos salvó. O sea, no fue porque hiciste algo, aquello, etcétera. Fue el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1:21. Fue el Evangelio lo que nos salvó. Ese Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no esperó a que nos portáramos ahí más o menos. No, pues vamos a ver si le echan un poquito de ganas, entonces sí muero por ellos. No. Porque ¿qué fue lo que movió a Dios a dar a su Hijo? Su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, ese amor es un amor incondicional. No esperó a que nos portáramos un poquito mejor. No, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, en una etapa oscura. No había profecía en ese tiempo. Le llaman algunos los 400 años de silencio porque no había profecía. Bueno, allí la luz resplandeció y Cristo vino cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando nosotros aún éramos pecadores. Y si tú aún eres pecador, te puedo decir, Cristo murió por ti, si tú eres pecador, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo puedo decir abiertamente. ¿Hasta qué punto es el compromiso con el Evangelio? ¿Por qué? Porque todo aquel que ha sido impactado con el Evangelio o por el Evangelio debería de estar comprometido con el Evangelio, ¿me explico? Es decir, con la predicación del Evangelio. El Evangelio es nuestra vida, es lo que nos trajo salvación. Pero ¿hasta qué punto es este compromiso con el Evangelio? Bueno, así lo que la Biblia nos muestra es hasta el punto de considerar el Evangelio más importante que nuestra propia vida. De eso es de lo que estamos hablando. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Hasta ese punto es el compromiso con el Evangelio. Porque a lo mejor alguien estaba pensando, no, sí es cierto, pues me voy a comprometer un poco más con el Evangelio, le voy a echar ganas, pero no se meta con esto. Y tenemos restricciones y tenemos reservas. Esto me lo reservo para mí, aquí ya no. No, mis hermanos, no es algo parcial, es algo total. El Señor Jesús dijo, hablando del mandamiento, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con la mitad, con toda tu mente, no con la mitad, con todo tu ser, con todo, mis hermanos, porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Cuánto más no hemos de dar todo por Él? Así que nuestro compromiso con el Evangelio es hasta el punto de considerarlo más importante que nuestra propia vida. Recuerda que en la salutación aquí y en otras salutaciones de sus cartas, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Un siervo es un esclavo. Cuando ves un proyecto que fue realizado por obreros, hablando en nuestro contexto, ¿no? ¿Verdad que no piensas, esto lo hizo el obrero Pancho? No, el obrero haya sido Pancho, Pedro, Juan, como se haya llamado, quien haya sido, el punto es que se logró esa edificación, que se completó esa edificación. El esclavo no es relevante, lo relevante son los resultados de su trabajo. Puede ser un esclavo o puede ser otro esclavo. No se trata de mí, se trata del Evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo en la porción del día de hoy. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. Pablo tenía la opción de tomarlo personal, o sea, tenía opciones. Y tenía la opción, como tú tienes la opción, de tomarlo personal cuando algo malo le ocurría. O sea, de preocuparse por lo que pensaran de él. Ay, me está yendo mal. O sea, se hunde la barca, me acusan, me muerde una serpiente, estoy en la prisión. ¿Qué van a pensar de mí? Van a pensar que Dios no está conmigo, porque mira cómo me está yendo. Bueno, él, aunque eso podía ser válido desde la perspectiva del mundo, él no pensaba así, no lo tomaba así, porque eso es egoísmo. O sea, nos pasan cosas malas aún padeciendo como cristianos y pensar en nuestra reputación manifiesta egoísmo. Hay cristianos que les preocupa demasiado su reputación y personas en general, pero hablo a cristianos.
O sea, cristianos que no pierden la oportunidad para hablar bien de sí mismos. No, es que yo oro, quién sabe cuántas horas. ¿Quién? Yo. No, ¿quién te preguntó, hermano? O sea, por favor. No, es que yo, en mi otra iglesia, yo era diácono, yo era copastor. Ah, pues felicidades. ¿Y por qué no estás allá, brother? Estás acá, ¿no? O sea, y ni siquiera estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la Navidad. Y sales con que tú eres copastor allá. O sea, es que yo soy amigo del quién sabe quién. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué? Porque estamos buscando que tengan un concepto de nosotros como de alguien importante. No, este brother no es cualquier brother, es amigo de quién sabe cuál. No. O sea, nos preocupamos por tener una reputación impresionante y tratamos de mostrar algo que realmente no somos. O sea, me encanta cómo Pablo les baja los humos a los corintios y les dice, miren, entre nosotros no hay muchos nobles, no hay mucha gente así, lo máximo, no. Lo débil del mundo escogió Dios. Ay, me baja la autoestima, Pablo. Pues es que es la verdad. O sea, mírenos, voltea y ver. O sea, ¿a quién vamos a impresionar? ¿A quién tratamos de impresionar? Para Pablo lo relevante no era lo malo que le estaba ocurriendo o que le había ocurrido. Lo relevante, según el texto, era cómo esas cosas que le habían ocurrido, todo lo que mencioné, cómo esas cosas contribuían con el avance del evangelio. Cómo lo que me ocurre a mí contribuye con el avance del evangelio, porque no estoy centrado en mí, sino en el evangelio. Si somos cristianos, nuestra manera de vivir, que incluye todo, pero también incluye cómo reaccionamos ante la adversidad. Esta manera de vivir puede contribuir con el avance del evangelio o puede estorbar el avance del evangelio. Espero estarme comunicando. Nuestro testimonio no salva a nadie, eso es una realidad. O sea, oigo personas que luego dicen, es que yo me convertí con el testimonio de quién sabe cuál evangelista. Y yo, no, pues sí se ve, se nota, ¿no? No es el testimonio de tal o cual evangelista o predicador o youtuber o lo que sea lo que salva. Lo que salva es el evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué? El evangelio, no el testimonio de la persona. Ahora, hablando ya no de la vida pasada como testimonio, sino de la vida actual de un cristiano. Si nosotros vivimos como cristianos, damos testimonio como cristianos, eso tampoco va a salvar a nadie, pero sí puede contribuir para que los oídos de otras personas se abran y escuchen el evangelio. Por otro lado, nuestro testimonio egoísta, ya hablando como cristianos o diciéndonos cristianos, pero viviendo de manera egoísta, ese testimonio egoísta tampoco manda al infierno a nadie. No. La palabra dice que los que no han creído en Cristo están ya condenados. El que no creyere ya ha sido condenado. O sea, las personas no se van al infierno por el mal testimonio de un cristiano, se van al infierno por incrédulas. Y van a estar delante de Dios y allí no van a valer las excusas. No, pues es que tenía un brother que iba ya a casa de oración y no, hombre, nada que ver, era bien egoísta. Eso no va a decir el Señor, bueno, entonces no hay problema. No. O sea, cada uno vamos a dar cuentas, los cristianos en un tribunal, los no cristianos, los que no creyeron, van a dar cuentas en el juicio del gran trono blanco. El punto es que nuestro testimonio egoísta, aunque no condena a nadie, sí puede estorbar, sí puede contribuir para que otros cierren sus oídos al evangelio y permanezcan en esa condenación. ¿Lo vemos? La responsabilidad que tenemos. A veces no pensamos, nos encanta pensar en los derechos, nos encanta pensar en las bendiciones, pero no en las responsabilidades que tenemos. Y sepamos que nuestras vidas son cartas abiertas leídas por los hombres. Y eso incluye cómo reaccionamos ante la adversidad. Ese es el punto que estamos viendo. Cuando no nos centramos en nuestros padecimientos, sino en cómo nuestros padecimientos contribuyen con el avance del evangelio, estamos imitando a Cristo. Estamos pensando en los demás antes que nosotros mismos. Y eso mismo es lo que Pablo está enseñando a los filipenses con su ejemplo. Lo va a desarrollar en el capítulo 2. Pero recuerda, los filipenses eran una iglesia a la cual Pablo amaba mucho, pero ellos también amaban mucho a Pablo. Era distinta la condición con los corintios. Los corintios era otra onda, ya lo vimos, primera y segunda carta. Pero los filipenses eran gente que amaba al apóstol Pablo. Tanto que esa casa alquilada en la que Pablo estaba, alquiler, ¿te suena? No es gratuito, ¿verdad que no? Alguien tiene que pagarlo. Bueno, los hermanos en Filipos lo pagaban. Pagaban por el alquiler, pagaban para que Pablo estuviera en las mejores condiciones
en ese arresto. Y eran generosos y amaban a Pablo y les preocupaba que Pablo estuviera preso. Pero Pablo aquí les está diciendo, miren, no se preocupen por mí. Es cierto, no le estoy pasando bien, porque aunque ustedes me están enviando para el sustento y todo, pues no dejo de estar en la cárcel, no le estoy pasando bien, pero ha valido la pena, es lo que les está diciendo Pablo, si pudiéramos parafrasearlo. Y él explica, adelante, versículo 13, de qué forma sus prisiones han redundado con el avance del evangelio. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando dice mis prisiones, ¿sí lo lees? Se refiere al motivo por el cual él estaba detenido. Lo voy a leer en otra traducción, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Es mucho más clara esta traducción. O sea, cuando le preguntaban a Pablo, quien fuera, ¿por qué estaba preso? ¿Por qué estás detenido? Esa era la oportunidad que Pablo tomaba para predicarles el evangelio, para hablar de Cristo. Y esto incluía, según el texto, al pretorio o la guardia pretoriana. Él era resguardado por soldados que tomaban turnos para poderlo cuidar. Y Pablo, me imagino que estando ahí en aquella casa, pues estaba el soldado ahí y entablaban una charla, una plática. ¿Y qué crees que hacía Pablo? Platicaba, y cuando él le decía, oye, ¿por qué estás aquí? Y le decía, mira, es que estoy aquí por causa de Cristo. Cristo murió por tus pecados. Y empezaba, y todo el tiempo que estaba ahí, el soldado no podía huir a ningún lado. Tenía que escuchar el evangelio. ¿Cómo podemos comprobar que Pablo predicaba el evangelio en las prisiones a todos los que estaban allí? Por ejemplo, cuando estuvo allí mismo en Filipos preso, junto con Silas, veíamos la semana pasada y lo vimos en Hechos, que ellos cantaban alabanzas ahí en la prisión. De pronto vino un terremoto, las cadenas se abrieron, se soltaron, las puertas se abrieron, vino el carcelero, pensó que todos habían huido, se iba a matar. Pablo le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Y lo que responde, es en lo que quiero hacer énfasis, lo que responde el carcelero, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era un hombre macedonio, gentil, que no tenía nada que ver con la religión. ¿De dónde sacó él eso de salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren, no fue algo que apareció así nada más. Él tuvo ese diálogo, pensó de esa manera porque había escuchado el evangelio en boca de Pablo. Pablo y Silas le predicaban ahí al carcelero. Pablo y Silas cantaban. ¿Y sabe qué cantaban? Pues cosas que tenían que ver con el evangelio. No cantaban las cosas que luego se presentan como música cristiana, que ni de Dios hablan, no. Hablaban cánticos que hablaban, dice la palabra, cánticos de salvación. Y claro, cuando él vio que esos cánticos no eran solamente una poesía, que el Dios al que ellos adoraban y alababan era tan poderoso y es tan poderoso para mover su creación y que ocurra lo que ocurrió, dijo, pues sí, yo creo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, no tienen que hacer o decir nada para convencerme. Él les hablaba el evangelio, ellos hablaban el evangelio a todos. No solo los soldados que custodiaban a Pablo oyeron de Cristo, sino todos los demás, dice el texto. Y esto es, o quiere decir, todos los que tienen que ver con mi caso. O sea, desde funcionarios públicos, guardias, gobernadores, todos los que tienen que ver con mi caso, todos han oído de Cristo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y piénsalo, hubiera sido muy difícil que todos esos funcionarios públicos, soldados, gobernadores, hubiera sido muy difícil que ellos escucharan el evangelio si no hubiera sido porque Pablo estaba preso o estaba arrestado. El pastor Chuy Olivares cuenta un testimonio, nos lo ha contado en varias oportunidades, en varias ocasiones, en el cual dice que lo invitaron a predicar a otra ciudad cerca de Guadalajara. Pues él tomó el auto, iban con otras personas en camino a predicar la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. De pronto sufren un accidente automovilístico, quedaron cerca de un barranco y pues ahí hubieran quedado, pero no cayeron, sino que tuvieron este choque, este accidente. ¿Y qué cree? Pues el pastor Chuy no pudo llegar al compromiso que tenía de predicar el evangelio. El auto fue pérdida total y estaban lesionados, estaban pues heridos, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, uy, pues qué mala suerte. Tantas cosas malas que ocurren. Bueno, esa es una manera de verlo, si piensas únicamente en el hombre, porque continúa la historia. Es llevado el pastor al hospital, y ahí en el hospital
le pregunta a la enfermera, ay muchacho, has de haber andado en la fiesta aquí a Vallarta. No, yo voy a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Y empezó a predicarle a la enfermera. La enfermera fue y le habló a otras enfermeras y escucharon el evangelio, y hasta los médicos también, allí escuchando el evangelio. Bueno, eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido un accidente automovilístico, si no hubiera ocurrido algo malo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en este punto? Que debemos de ver las cosas que nos suceden cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, no desde la perspectiva egoísta, sino cómo estas situaciones, circunstancias contribuyen o pueden contribuir con el avance del evangelio. Eso es ver más allá de lo que las personas del mundo ven. Las personas del mundo no consideran esto. Las personas que van a iglesias centradas en el hombre tampoco consideran esto. No, ahorita vamos a reprender espíritus de mala suerte, ¿sí? Y este tipo de cosas. No, es pensar en cómo esto puede contribuir con el avance del evangelio. Otra cosa que Pablo ve como un beneficio de estar encarcelado está en el versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, esto provocó que todos esos funcionarios, gobernadores, guardias oyeran el evangelio, pero además dice el texto que otros hermanos cobraron ánimo con esas situaciones o por esas situaciones, y ahora están predicando el evangelio sin temor. O sea, Pablo estaba en Roma, es lo que sabemos, y allí en Roma había una comunidad de cristianos. No era una comunidad que haya iniciado por la predicación de Pablo. Hubieron otros siervos, se cree que el apóstol Pedro fue ahí a predicar. El punto es que habían cristianos allí, y cuando Pablo llegó a Roma se supo. Era el tema, era el trending topic. Todos hablaban de que Pablo había llegado ahí a Roma y que estaba en alguna casa y que estaba predicando desde esta casa. Bueno, los cristianos de esta comunidad fueron motivados a predicar el evangelio. ¿Y por qué dice sin temor? Pues no dice sin temor porque le echaban ganas únicamente, sino porque si Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio y ellos predicaban ese mismo evangelio, ¿qué crees que les esperaba? Muy probablemente lo mismo, pero ellos aún así seguían predicando. Y aquí podemos ver la influencia de Pablo sobre otros cristianos. Es lo que estamos hablando en este punto. La pregunta es, ¿qué clase de influencia somos entre cristianos? O sea, no estoy diciendo, no, para que respondas, no, yo en mi trabajo soy buen trabajador y soy buena influencia para otros, para que le echen ganas. Qué bueno, todo eso está bien. Pero entre cristianos es lo que estamos hablando. ¿Qué clase de influencia somos con otros cristianos? Aquí la idea del individualismo brilla por su ausencia, O sea, no cabe aquí el individualismo. Esta pregunta no le aplica al que dice, yo voy a la iglesia y no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Pues entonces no puede ser influencia. O bueno, sí es una influencia mala, ¿verdad? Porque no hay que seguir ese patrón de conducta. La pregunta es, ya cuando convivimos, ¿qué clase de influencia somos? Y no se trata de esforzarse para ser una buena influencia. No, me voy a portar bien para ser buena influencia. No, va más allá. Tiene que ver con vivir a Cristo y no vivir para nosotros mismos. Tiene que ver con eso. Cuando vivimos a Cristo, otros lo van a ver y van a ser motivados o contagiados para tener ese gozo que nosotros tenemos, porque vivir a Cristo produce gozo, y esto va a contagiar, a motivar a otros. Yo quiero ese gozo que tiene ese hermano, porque siempre lo veo sonriendo, pero ahora que platiqué con él, que me quedé a platicar con él, no que me quedé esperando a ver quién me saluda, no, sino a acercarme yo y platiqué con ese hermano que siempre está sonriente. Me enteré que su esposa está enferma, me enteré que perdió el trabajo, me enteré, etcétera. Y eso me llena a mí todavía de más deseo de caminar con Cristo, de conocer a Cristo. Y eso, mis hermanos, es lo que tiene que ver con influencia. Cuando vivimos a Cristo, otros van a ser motivados a tener eso que tenemos o a vivir como nosotros. Y yo te digo algo, si van a ver algo en nosotros, que sea Cristo. O sea, esforcémonos, porque si otros cristianos van a ver algo en nosotros, no que sea, ¿viste la trocota que trae el brother? No, doble cabina impresionante, ¿no? ¿Cuánto le habrá costado? No que sea eso, sino que sea Cristo lo que vean en nosotros. Estamos en la iglesia cristiana y creo que es buena idea que esperemos que vean a Cristo en nosotros. Cabe resaltar que Pablo no cree que el ánimo que tienen estos hermanos por predicar a Cristo procedía de él, porque eso sería pensar de manera egoísta.
Claro, ellos están predicando porque pues me ven a mí, yo soy súper cristiano. No, 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 él no lo ve así. Él dice en el texto, velo, dice, cobrando ánimo, ¿en qué? En el Señor. O sea, las situaciones produjeron que ellos cobraran ánimo en el Señor, porque Él les va a decir más adelante, capítulo 2, versículo 13, que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si procede del hombre, lo que hacemos nosotros, pues tiene fecha de caducidad y va a salir mal, tarde o temprano. Pero cuando procede de Dios, cuando ese querer como el hacer por su buena voluntad procede de Dios, mis hermanos, se pueden soportar las adversidades, como lo estamos viendo. Quizás el servicio o la entrega de algún siervo del Señor para ti es una inspiración. Han habido siervos de Dios, han habido cristianos que han sido una inspiración para mi vida. Desde que mis padres me llevaban a la iglesia a los 8 o 9 años, he visto a pastores, he visto a muchos cristianos que han sido una inspiración verdaderamente para mí, para mi vida. Y eso es algo bueno. Es bueno tener alrededor de nosotros a personas así. Pero sepamos algo, todo lo bueno que esas personas, que esos cristianos, pastores puedan tener, todo eso, toda la unción, todo eso proviene del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Así que sí, vemos a las personas, pero no olvidemos que lo bueno que ellos tienen, lo bueno que ellos hacen, esa entrega, todo eso proviene de Dios y démosle la gloria a Dios. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y aquí nos encontramos con otra realidad, ya dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, ok, qué padre está que Pablo relaciona las cosas malas que le pasaron con el avance del Evangelio, lo relaciona también con que otros cristianos están predicando el Evangelio, suena bien, pero aquí estamos viendo otra realidad. Entre los que predican el Evangelio, hay quienes lo hacen con unas intenciones y otros con otras intenciones, con buenas intenciones y con malas intenciones. Dice el texto que algunos predican de buena voluntad, y voy a empezar por las buenas intenciones. Y aquí voy a resaltar lo que tiene que ver con buenas intenciones. Aquí, en donde dice de buena voluntad, se utilizó una sola palabra, la palabra eudokia en griego, que implica un propósito lleno de gracia, estando a la vista un buen objeto, con la idea de una resolución. O sea, está diciendo aquí Pablo, hay algunos hermanos que predican a Cristo y lo hacen con entusiasmo, lo hacen con el deseo de que se cumpla el objetivo, tienen el deseo de que las personas se conviertan y predican a Cristo pues con ganas de que las personas se conviertan. O sea, no están ahí todos monótonos, sí, hermanos, abra su Biblia, aquí Cristo murió por nosotros. Así como que ni él mismo se la cree, ¿no? No, está hablando de personas que lo hacen con entusiasmo y que hablan y creen en ese evangelio que han abrazado y lo predican, lo hacen con entusiasmo. Buena voluntad es lo que dice el texto. Incluso entre esos hermanos hay algunos que no les interesa tanto la terminología, ¿sí? Las palabras que utilizamos o incluso el griego, los métodos. No, lo que les interesa es que el evangelio sea comunicado y que otros se salven. Y eso es algo bueno, no estoy descartando la realidad y la necesidad de prepararnos, de estudiar. En este grupo que cita Pablo, los que predican de buena voluntad, con entusiasmo, destacan los que predican, versículo 17, por amor, o describe la motivación con la que lo hacen, ¿sí? Y es el amor, y aparece esa palabra ágape que mencionó versículos 8 y versículo 9. Bueno, ese amor, según la palabra, es el que nos constriñe, es el que nos empuja. El amor de Cristo es lo que nos empuja, nos mueve. ¿A qué? A predicar el evangelio, o sea, todo, pero a predicar el evangelio. Y no hay motivación más congruente con el mensaje que predicamos que el amor. ¿Por qué? Porque por amor Dios dio a su Hijo unigénito. Por amor Jesús dio su vida por nosotros. Así que predicar con entusiasmo y hacerlo por amor, o sea, con esa motivación, pues no es algo, vaya, que no hay nada más congruente que eso. Entre los que predican a Cristo con buenas intenciones también, continuamos versículo 17, están los que lo hacen con la perspectiva correcta. Dice, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. Acuérdate que ellos están predicando siendo motivados por las prisiones de Pablo. Y ellos entienden, tienen la perspectiva correcta.
Ellos entienden que Pablo ha sido puesto, dice el texto, sabiendo que estoy puesto. Esa palabra saber nos habla de tener un conocimiento, o sea, nos habla de que se entiende y se tiene el entendimiento del objetivo, ¿me explico? Debemos de entender que todos los que son pastores, los que son predicadores, que están en alguna iglesia, han sido puestos allí porque Dios los ha puesto. ¿Me explico? O sea, a lo mejor tú dices, ¿a poco ese también? Bueno, dice la palabra, toda autoridad ha sido puesta por Dios. O sea, es que no me gusta, pues está bien, o sea, no pasa nada, pero han sido puestos por Dios. Y el entender esto nos va a ayudar a nosotros como cristianos, tener esta perspectiva de saber que los que están ahí han sido puestos por Dios para un objetivo, saber que fueron puestos por Dios, nos va a ayudar a causar menos conflictos en las iglesias, si es que alguien nos está viendo o si esa es la iglesia en la que tú has decidido quedarte. Porque si tú llegas a una iglesia y hay un pastor y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, bueno, pues bien fácil, pues ve a una en donde sí estés de acuerdo con el pastor, pero no llegues a causar divisiones, a murmurar, a crear controversias, nada más porque a ti no te gusta la persona a la que Dios puso allí. Pero estos que predicaban a Cristo, ellos sabían que Pablo había sido puesto por Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para la defensa del evangelio. Y con eso en mente, ellos predicaban a Cristo. Decían, Pablo está allí porque está defendiendo el evangelio, porque está predicando el evangelio. Y ahora vemos a los que predicaban a Cristo, o veamos a los que predicaban a Cristo con malas intenciones. Dice que unos predicaban por envidia, y esa palabra es la palabra tonos, que es el sentimiento de disgusto producido cuando se es testigo de la prosperidad de otros. Es a uno le va bien y al envidioso pues le produce un disgusto. Y al parecer, acuérdate, estamos hablando de los que predicaban a Cristo. Y al parecer, algunos veían cómo Pablo era usado por Dios, veían cómo pues estaba teniendo éxito, entre comillas, ministerial, porque iba y predicaba, se convertían las personas, plantaba una iglesia, plantaba otra, y en vez de darles gusto, les producía un disgusto, les molestaba. Y decían, yo lo voy a hacer mejor. O sea, yo estoy predicando, pero yo predico mejor que Pablo. A Pablo ni se le entiende, pero yo sí sé predicar, yo sí predico bien. Y esa es una realidad del día de hoy. Muchos creen que solo su manera de predicar es la bíblica. Este estilo de predicación, ese sí es el bíblico. Y otros, no, este es el más ungido, y así. O que su denominación es la única que hace las cosas bien. No, esta denominación es la única que hace las cosas bien. Aquí sí, el otro día vi una publicación, pusieron los himnos de una iglesia y dijeron, esta es la manera de adorar a Dios. O sea que todos los que no adoramos a Dios así, Dios no nos oye, Dios no recibe nuestra adoración. Eso es hacer las cosas con mala motivación, por envidia, hacerlo pensando de manera egoísta. Y hay quienes, en vez de reconocer y glorificar a Dios por cómo otros son usados para el avance del evangelio, se molestan. Otros, según Pablo, predicaban por contienda. En el original es la palabra eris y es pleito. O sea, imagínate, predicar a Cristo, predicar el evangelio por pleito, especialmente rivalidad, riña, así como en Corinto. Vemos esas riñas, ¿no? De cómo algunos decían, yo soy de Apolos. Entonces, cuando decía yo soy de Apolos, los que decían yo soy de Pablo y yo soy de Cefas, quedaban descartados junto con Pablo y Cefas, ¿no? Salían todos embarrados ahí. Y así, cada uno formaba su partido y decía, no, mi predicador favorito es este y los otros no sirven. Órale, ¿qué onda con eso, no? Bueno, eso es predicar por contienda. Por ejemplo, hay algunos que cuando ven el crecimiento de ciertos movimientos dentro de la cristiandad, que dices tú, bueno, pues a lo mejor no es mi estilo de vestir, porque pues vi a ese predicador que se subió a predicar en playera y en jeans. Yo no haría eso, a menos que sea un congreso de jóvenes o lo que sea, ¿no? Pero está predicando y está predicando el evangelio, gloria a Dios. Pero hay quienes no, o sea, se meten y tiran sin ver que hay personas que están oyendo y se están convirtiendo. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Bueno, se dedican a desprestigiar a movimientos, al movimiento pentecostal, por ejemplo, que tiene un crecimiento exponencial. Y hay quienes los últimos años se han dedicado a desprestigiar al movimiento, haciendo videos, escribiendo libros para resaltar los defectos de personas que forman parte de ese movimiento.
Esas personas no son el movimiento, son parte de. Y hay quienes hacen videos, escriben libros para desprestigiar el movimiento. Y eso es envidia manifestada en contienda. Y se suben a un púlpito para hablar, ¿no?, de personas así. Y habría que preguntarse, los que hacen esto o los que hacen esos videitos, la pregunta es, ¿eso contribuye con el avance del evangelio? La verdad, ¿eso contribuye con el avance del evangelio? O más bien crea controversias entre diversos grupos cristianos, porque te metes a los comentarios y ahí se están dando. O sea, he visto de todo, no hay tiempo para ver, testificarle de lo que yo he visto en videos. ¿Y quién produjo eso? Pues el predicadorcito ese de la sana doctrina. Y abajo se están dando con todos los hermanitos y el mundo siendo testigo de, mira cómo se aman. No, mira cómo se agarran de los pelos los hermanos, ¿no? Otra motivación equivocada es la ambición, y es la palabra griega eritia. Denota buscar lo propio, pero denota también rivalidad, siendo la voluntariosidad una idea subyacente a la palabra. Por eso denota formación de partidos. Se deriva de una palabra que significa asalariado. O sea, es alguien que busca partidos, alguien que busca seguidores, alguien que busca una ganancia. Por eso utiliza la palabra contención. Y esta motivación también es la de muchos que se dedican a hacer sus videos en YouTube, de los que he hablado en otras veces y lo voy a seguir haciendo. Y lo que se dedican a hacer es hacer críticas, por ejemplo, de cosas que pasaron hace 20 años. Ya, brother, ya lo del chicle ungido, fue hace 20 años. Y tú haces un video como si acabara de pasar y claro, lo subes para monetizar con el video. Según tú, para defender la sana doctrina, pero a ver, súbelo sin monetizar. No lo hacen. ¿Por qué? Porque van detrás del prestigio, porque quieren que digan, este es el defensor de la sana doctrina. Este es, como este, no ha habido otro. En toda la cristiandad no ha habido otro como este. Bueno, eso es predicar a Cristo por contención, buscando un interés. En el versículo 16 Pablo describe que todo eso es algo simulado. Es solamente una pantalla, dice el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, que es lo que acabo de mencionar, y dice, no sinceramente, o sea, no hay sinceridad. Esto es, no hay pureza. Predican a Cristo sin pureza. Es algo turbio, un vaso de agua que está contaminado, que tiene basura ahí. Y a continuación detalla cómo es esta contaminación. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Te imaginas? Predicar el evangelio, predicar a Cristo para hacer sufrir a Pablo. O sea, voy a hacer mi congreso para hacerle daño al otro pastor, para que vea cuántos me llevé de su iglesia. ¿Sí? Eso es predicar a Cristo, pensando hacerle daño a otra persona. Está fuerte, ¿no? Ahora veamos cómo Pablo ve todo esto, cuál es su perspectiva. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, veo la sonrisa de Pablo mientras que lo leo. Y los que estaban predicando para hacerle daño, y Pablo, yo me gozaré aún todavía más. El otro día estábamos en una cena y estaba sentado yo al lado del pastor Chuy Olivares. Entonces platicábamos de muchas cosas, ¿no? Y era un evento social, pero siempre recae la plática en el ministerio, ¿no? Y bueno, este Timoteo tratando de aprender lo más que se pueda, ¿no? Y entonces le hacía preguntas y pues yo bien inmaduro me vi, la verdad. Le digo, pastor, ¿has visto que suben videos tuyos de hace como 10 años de predicaciones y les ponen una carátula nueva a YouTube y le ponen como si fuera una predicación nueva? Y el pastor, con su estilo, acento así de Jalisco, hey, me dice, hey. Y así, yo esperaba que me dijera, no me digas, vamos a quitar todos esos videos. Y me dice, hey, y así como que, ya, es así como se pone, ¿no? Y le digo, pastor, pero, o sea, a ver, déjame te explico. Mira, están monetizando con tus videos. O sea, suben las predicaciones y no solamente están mintiendo diciendo que son predicaciones nuevas cuando son de hace tiempo. Aparte están ganando dinero, están monetizando. Hey, ya entendí el mensaje yo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, da igual.
Si nos pusiéramos a pensar cuántas personas han hecho dinero con las predicaciones del pastor Chuy en años de los MP3, por ejemplo, a mí me tocó verlo en México. Estaba una vez yo por allá en Hidalgo y me tocó ver a personas que vendían los discos piratas y tenían todos, Paquita la del barrio y todo, pero también tenían las prédicas en MP3 de Chuy Olivares y las vendían. Y de ahí pues alimentaban a su familia, ¿me explico? El punto no es si le dan regalías o no. El punto no es si le piden permiso o no. El punto no es ese. El punto es que el evangelio sea predicado. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, de que hay otros que demandan a cristianos, entre cristianos, porque es que está cantando mi canción y yo la compuse y no me está dando regalías. ¿Me explico? Y pudiera decir más cosas. Bueno, los hay. El punto es que el evangelio sea predicado. En la mayoría de las intenciones malas con las que predicaban algunos, Pablo salía afectado. En la mayoría. O sea, hablaban mal de él, se burlaban de él, lo difamaban, lo desacreditaban. Sí, salía raspado Pablo, pero él no lo tomaba personal. ¿Por qué? Porque sabía que no se trataba de él, no se trata de mí. ¿Hablaron mal de mí? Pues no se trata de mí. ¿De qué se trataba entonces? ¿Y de qué se trata? Se trata de Cristo, dice el texto, que Cristo es anunciado. Se trata de que Cristo sea anunciado. De eso se trata, mis hermanos. Y esto, ya estoy por concluir, es algo difícil de procesar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Es necesario aclarar algo, por cierto, antes de concluir. Pablo no está aceptando que se prediquen falsas doctrinas. O sea, está presentándonos dos actitudes malas y actitudes buenas con las que se predica el evangelio. O sea, el evangelio se está predicando bien, pero las actitudes son buenas o son malas. O sea, Pablo no está aceptando que se adultere el evangelio, que se corrompa el evangelio. No, cuando se trata de eso, Pablo se va a ir con todo y les dijo a los Gálatas, si alguno les predica diferente evangelio del que les hemos predicado, sea anatema, o sea, sea separado para destrucción, es lo que dice Pablo. Aún si yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Cuando se trata del evangelio, del mensaje del evangelio, ahí sí, como dice Judas en su epístola, hemos de contender ardientemente por la fe. Aquí no se trata del mensaje del evangelio siendo diluido, siendo adulterado, siendo corrompido, siendo cortado por aquí o por allá. No. Está hablando de motivaciones o aparentes motivaciones con las que se predica a Cristo. Hay diversas, se resumen en dos. Por pretexto, como dice en el versículo 18, o sea, por pretensión. Todo esto que mencioné, las malas intenciones, son por pretensión, porque estás buscando algo a cambio. Ahora, yo pregunto, ¿hay vasos contaminados que predican el mensaje? Sí hay. ¿Por qué lo piensan? O sea, no es, pregunto de nuevo, ¿hay vasos contaminados que predican el mensaje allá afuera? Sí, el internet está lleno de eso. Sí lo hay. Pero déjeme le digo otra cosa, lo que dice Números 22, lo que vemos en Números 22. Hasta una burra dio el mensaje de Dios. O sea, no se trata del vaso. Pablo decía, para que la excelencia de Dios, la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros somos vasos de barro. Hay vasos sucios, pero que llevan el evangelio. Y Dios, repito, puede dar su mensaje usando hasta una burra. Ya lo hizo y lo sigue haciendo. Y se puede predicar con la motivación verdadera, o como dice Pablo en el texto, por verdad. Esa palabra es la palabra aletheia, que no se refiere únicamente a una verdad hablada, sino a una sinceridad moral. O sea, yo predico el evangelio porque vivo el evangelio, porque me la creo. No tengo ninguna otra motivación, sino que únicamente los que escuchen se conviertan y los que se convierten sean santificados, porque esa es la voluntad de Dios, ¿me explico? O sea, eso es predicar por verdad. Es algo que fluye de una verdad divina revelada directamente al hombre. Es yo conocí a Cristo, el Señor me reveló a Cristo y quiero mostrar a Cristo y quiero predicar a Cristo. Eso es predicar por verdad. Pablo lo que hace es mirar el resultado. En este caso, Pablo está siendo pragmático, es decir, está viendo los resultados y no los medios. Y esto decía que es algo que a lo mejor nos pone a pensar y nos despierta, porque qué bueno, ya al final casi todos se me duermen. Se está viendo el resultado, es lo que está viendo. Dice, miren, unos predican con buenas intenciones, otros con malas intenciones. En las malas intenciones yo salgo raspado y se nota que las malas intenciones se ven, o sea, se nota la pretensión, pero
Pablo ve el resultado y dice, al final, Cristo está siendo predicado. Para concluir, no tener claro el objetivo de la vida produce frustración, ¿sí? O sea, cuando no podemos ver todo esto, cuando vemos mi opinión, es que yo opino que esa persona no es salva porque no predica con buena intención. Eso no está diciendo Pablo aquí. No, yo opino que esa persona no está predicando el evangelio porque anda en t-shirt y en jeans. ¿Escuchaste ya lo que está diciendo? No, ni lo quiero escuchar. Mira nada más esos jeans. Voy a romper mis vestiduras, ¿no? O sea, hay que escuchar. Y si está predicando el evangelio, aunque no nos guste cómo cantaron, no nos guste cómo se ven, no nos guste lo que haga el pastor que está predicando, el predicador, hay que tomar la actitud de Pablo, ¿no? Ay, es que lo que él hace ofende mi opinión. Pues tu opinión y mi opinión, la verdad, no vale mucho que digamos. Lo que vale, o sea, al lado de la palabra, no vale nada, la verdad. O sea, el punto es lo que ve Pablo. Cristo está siendo predicado. Y eso nos ayuda, mis hermanos, a ver una perspectiva más amplia del cuerpo de Cristo. Y hago un atento llamado. O sea, somos casa de oración y lo digo en buena onda, ¿no? Orgullosamente. O sea, porque me considero casa de oración y cuando voy es mi casa y Chuy Olivares es mi pastor. ¿Me explico? Pero no hemos de pensar o no pensemos que aquí únicamente es donde se predica la sana doctrina. Porque, y lo digo para los que nos ven en internet, a veces nos dicen, ay, estoy en tal ciudad, una ciudad grande, ¿no? Y estoy orando para que abran una casa de oración acá. Y cuando la abran, entonces sí me voy a congregar. Y ahí sí suena el, no, hermana, o sea, y si nunca hay casa de oración, nunca vas a obedecer a la palabra, que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dice si hay casa de oración. Y si no hay, está bien, no te congregues. No, la palabra sigue diciendo lo mismo. Y hay otras iglesias y hay otras denominaciones. A lo mejor no hacen las cosas como nosotros, pero si están predicando a Cristo, hay que gozarnos. Es lo que dice Pablo al final. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué produce en nosotros cuando vemos que el evangelio está siendo predicado en otros lugares, en otros círculos, en otros ámbitos? ¿Produce enojo? Entonces estamos centrados en nosotros mismos. ¿Produce gozo? Entonces estamos centrados en Cristo. Y yo quiero ser de los que dan evidencia de haber sido impactados por el evangelio, de los que se mueven para que el evangelio avance y de los que experimentan el gozo de la salvación. Invito a que se ponga de pie mientras leo 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, dice Pablo, ausentes o presentes, serle agradables. Voy a invitar a que incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones. Has, Señor, a través de este mensaje, contribuido para que nos apartemos del egoísmo cada vez más, para que vivamos no en la orilla, no en la cornisa a punto de caer, sino que vivamos cada vez más apartados. Y no hay terreno más seguro que dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en aquello que nos salvó, en aquello que nos rescató. Que cada uno de mis hermanos, Señor, podamos ver esto como una oportunidad más que tú nos estás dando para modificar nuestras agendas, para modificar nuestra manera de pensar, porque tu palabra está transformando nuestra manera de pensar. Quizás pensábamos las cosas de una manera y esas decisiones, esas maneras de pensar provenían de experiencias pasadas, pero Señor, cuán difícil y cuánto nos cuesta entender que lo que nos rige no son las experiencias pasadas, sino tu palabra. Y tu palabra, Señor, es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra va a permanecer, lo creemos, Señor. Te pido que bendigas a cada pastor, cada iglesia, cada denominación que está predicando tu evangelio. Bendícele, Señor, a ellos y a sus familias. Aún aquellos que no hacen las cosas como nosotros, aún aquellos que nos critican a nosotros, aún aquellos que pensando que hacen lo que hacen, nos hacen daño a nosotros. Te pedimos, Señor, que les bendigas. Te pedimos, Señor, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus congregaciones. Es lo que tú nos enseñaste a hacer. Tú nos enseñaste, Señor, a bendecir a los que nos maldicen, no solo a los que nos bendicen. Les bendecimos, Señor, y anhelamos que tu evangelio llegue cada vez a más y a más personas,
que más personas sean alcanzadas por la predicación del Evangelio, sabiendo que al final nuestras intenciones serán juzgadas por ti en el tribunal de Cristo. Mientras tanto, Señor, queremos movernos hacia el avance de tu reino. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha experimentado el gozo de la salvación, que no ha encontrado el motivo de vida, que hoy, Señor, al escuchar tu palabra, tu espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y pueda hacer esa pregunta que hizo aquel carcelero en Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual tú siempre responderás: el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Te pido, Señor, que obres en las vidas de aquellos que no te conocen, que también consueles a aquellos que están pasando por tribulaciones, por necesidad, que están pasando por momentos difíciles, que tú les fortalezcas, Señor, y que puedan hallar cómo esas circunstancias pueden contribuir con tu evangelio y para que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Estamos despedidos.